Continuamos entonces con nuestra serie de los dones, sentidos del espíritu. El cuarto don, sentido, que es sanidad o sanidades, la cuarta parte. Cuando nos alejamos de toda la justicia religiosa, es decir, la justicia propia por nuestras buenas acciones, entonces también los sentidos son desarrollados. En Filipenses 3 al 6, Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. O sea, en ese momento ellos tenían la confrontación entre un grupo de creyentes que venía del judaísmo y quería aprovechar su historia en el judaísmo para hacer valer su supuesta superioridad frente a los otros cristianos, en función de un montón de cuestiones humanas que habían tenido su valor hasta que Cristo vino, pero que después ya no tenían valor. En todo caso eran culturales, pero no valiosas en sí mismas. Y Pablo lo que dice es, bueno, esta gente se está enorgulleciendo de eso, pero yo también, si yo quisiera enorgullecerme, yo también puedo. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado el 8º día y soy del linaje de Israel. Esta es la cuarta referencia que hace, ¿no? Soy del linaje de Israel. Entonces, el linaje es algo biológico, genético. Al pertenecer a ese linaje, eso le garantizaría la pureza porque ya venía con una sanidad interna genética incorporada. Ahora, Dios había determinado un linaje y Él no se olvidó de ese linaje ni entonces ni hoy. Pero Pablo reconoció que había un linaje superior, que es espiritual. Por eso Él dejó ese linaje natural para tomar el linaje del nuevo pacto, el nuevo linaje que no tiene que ver con la carne porque es muy superior a todo lo material. Ahora, no significa que Dios se haya olvidado de lo material o que no tengamos que prestarle atención, porque justamente el don de sanidades tiene muchísimo que ver con lo material, con lo físico. No, significa que hay algo superior que fluye, que está vivo, activado con una vida superior y que esa vida superior domina sobre la vida inferior de la carne. A través de Cristo, este nuevo linaje, su interior es limpiado de toda la basura, por más que fuera del linaje de Israel. Él sabía toda la iniquidad que había acumulado Israel. Y ese linaje ahora es llenado con la vida de Dios. Los sentidos espirituales pueden ser totalmente corrompidos, a propósito corrompidos para corromper a los otros, en un nivel de corrupción y destrucción nacional, personal, individual, social, ya llega al colmo. Isaías 5, 18 al 25 expresa esto. La consecuencia de esa corrupción es el juicio a partir del versículo 24. Por eso su raíz será como la podredumbre, por eso su flor se desvanecerá como el polvo, así como la llama del fuego consume el rastrojo y la lumbre devora la paja, porque despreciaron la enseñanza del Señor de los ejércitos y desdeñaron la palabra del Santo Israel. Por eso se encendió el furor del Señor contra su pueblo, por eso su mano se extendió contra él para herirlo, por eso se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados a las calles. Y a pesar de todo esto, su furor no se ha calmado, su mano sigue aún extendida. Bueno, ¿por qué tuvo que caer tal juicio? Bueno, justamente porque esa sociedad había llegado a corromper aún a su mismo espíritu. La corrupción no era solamente corporal, ni siquiera almática, sino que había llegado a su mismo espíritu. Y aquí tenemos 9 expresiones, 9 ayes. En la Biblia encontramos ayes, pero aclaremos que los ayes no son muy comunes en la Biblia. Aparecen en lugares específicos, pero no es que toda está llena de ellos. Por lo tanto, cuando aparece un ay en la Biblia, hay que prestarle atención porque
no es nada liviano. Hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con correas de carreta. Hay de los que dicen, que venga ya su obra y se deprisa, que se acerque y la veamos, que venga el consejo del Santo de Israel para que lo conozcamos. Hay de los que llaman bueno lo malo y malo lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Esta es la cuarta expresión que se vincula con el cuarto sentido espiritual, que es sanidades. La luz, justamente, la luz que podría iluminar las áreas oscuras del interior, es negada por estos engañadores. Ellos convierten la luz en oscuridad. No tienen luz, pero no solamente eso, sino que quitan la luz que podría iluminar a otros. Si los otros tuvieran esa luz, vieran esa luz, podrían ver sus propias prisiones del alma y escapar de ellas, pero eso no ocurre. La oscuridad está llena de trampas y de prisiones, pero ellos llegan a llamar la oscuridad luz. Dicen que esa es la luz verdadera para que los incautos vayan por allí y tropiecen y caigan en las prisiones. Eso es el engaño. Lucas 11, 35, 36. Ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora, qué interesante, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti resulte ser oscuridad. Es decir, lo que Jesús está intentando llamar la atención aquí es, muchachos, ustedes piensan que tienen luz, ustedes están contentos con su supuesta luz, pero no vaya a ser que esa luz no sea tal, sea solo oscuridad. Que ustedes estén engañados y estén cayendo en estas trampas y en estas prisiones. Cuando hay luz en el interior, la sanidad puede llegar. Y las obras vienen entonces de un corazón sano. El sentido espiritual de la sanidad puede activarse, puede ver y funcionar en las áreas oscuras en donde es necesario. Deuteronomio 18, 9 al 14 también nos menciona nueve personajes, acciones, actividades de lo más profundo de las tinieblas que se encargan de también corromper totalmente los sentidos espirituales. La consecuencia la vemos en el versículo 12. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer esto. Entonces, tenemos un juicio tremendo de Dios sobre los pueblos que Dios le iba a dar a Israel. Recordemos que en toda esa área no es que Dios le dice a Israel que extermine a todos los pueblos, no. Dios le marca específicamente qué pueblos debía exterminar y cuáles otros no debía ni siquiera tocar. No porque fueran buenos los otros, no lo eran idólatras, pero no habían llegado al colmo de la maldad como estos pueblos, al punto de llegar a ser irredimibles. Y se habían transformado en irredimibles porque se habían llenado de todos estos personajes tan oscuros y tan siniestros que habían llegado a corromper hasta lo más hondo de los sentidos espirituales de la sociedad. Porque ya si eso está corrupto, no hay forma prácticamente de ser rescatada. Cuando ya no queda nada sano, es imposible que esas sociedades sean rescatadas. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego. Bien, la cuarta expresión es sortílego. Parece que es todo lo mismo, dice, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Y en un sentido uno diría, bueno, es más o menos lo mismo, y sí, es cierto, o sea, no es que haya tanta diferencia uno de otros, pero hay diferencias. Si el Señor los nombró uno por uno, es porque cada uno de ellos tiene su especialización dentro del reino de las tinieblas,
y junto con esa especialización también está especializado en nublar uno de los sentidos espirituales. El sortílego es el nahash. Propiamente eso quiere decir sisear, susurrar un conjuro mágico, pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Bueno, son palabras que se pueden confundir. La expresión aparece pocas veces en el Antiguo Testamento, no es una palabra muy común, y primero la vemos en la boca de Labán, en donde él reconoce por adivinación que ha sido bendecido por la presencia de Jacob. Bueno, se ve que no era muy buena persona estos parientes de Abraham. Y luego vuelve a aparecer nada más y nada menos que en la boca de José, en relación con la copa que él usaba también para adivinar. Digamos que en aquellos tiempos más antiguos no estaba muy claro cuál era la forma correcta para conectarse con Dios. No queremos decir que esto sea bueno, simplemente Dios permitía, toleraba que fuera de esa manera. Aunque no es muy clara la referencia que tenemos, podemos ver una cierta conexión con el alimento y las entrañas. Yo sé que algunos pueden no estar de acuerdo en lo que digo, puede ser cuestionable. Bueno, en este caso no tenemos tantas referencias como para afirmarlo con más seguridad. Esto podría ser adivinar desde adentro, relacionado con realizar hechizos que impliquen introducir algo en el cuerpo. En el caso de José aparece bastante claro, porque la copa, justamente copa, tomar, adivinar, entonces hay una conexión un poco más clara con el cuerpo, introducir algo en el cuerpo, sanidades. En todo caso podemos pensar en corromper las entrañas, corromper el interior para realizar hechizos. Ir a los ámbitos de las prisiones del alma, del inframundo, para ya sea realizar hechizos de ahí o para encontrar algún conocimiento allí. Las sanidades se manifiestan y se desarrollan por medio de los frutos. Los frutos, como dice Gálatas 5, 22, 23, es lo que el Espíritu produce. Algunos dicen, bueno, el fruto es el amor, sin duda, porque el amor de alguna manera es la palabra que resume todo. Pero si lo vemos desglosado, podemos entender distintas características del amor. Decir el amor resume, pero no explica muchas cosas. Ahí tenemos que ir entendiendo específicamente el amor. Ok, ¿cómo se manifiesta el amor? Bueno, de diferentes maneras. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Bien, el cuarto fruto que aparece aquí, que podemos relacionarlo con el cuarto sentido espiritual, es paciencia. Cada fruto está relacionado con uno de los sentidos, entonces, o sentidos, percepciones. De alguna manera se manifiesta cuando este sentido está activo y lo desarrolla a su vez. La vida religiosa, recordemos que Gálatas hace una contraposición entre vivir en la religión o vivir en el espíritu. La vida religiosa es según la carne, esto es la naturaleza humana, las buenas intenciones de la naturaleza humana, toda la buena voluntad del hombre que no puede desarrollar la paciencia porque es imposible para esa dimensión solo humana. La impaciencia nos lleva al temor y la ansiedad y a tomar decisiones apresuradas y erradas que nos hacen caer en las prisiones del inframundo y nos enferman interiormente. Cuando podemos ver la imagen de una persona yendo por el campo y si va prestando atención en dónde pisa, digamos, no va corriendo como loco, sino que va prestando atención a dónde pisa. Se puede dar cuenta, por ahí en algún momento, un hilito invisible, un pasto más seco, un palito ahí parado que puede ser la trampa y evita la trampa. Ahora, cuando somos impacientes vamos corriendo como locos y caemos en la trampa, porque no la vemos, porque no tenemos la suficiente paciencia y tranquilidad como para prestar atención en dónde estamos pisando
Y de nuevo, caer en la trampa nos remite a las prisiones del inframundo donde somos enfermados interiormente. La paciencia entonces nos evita caer en esas trampas. Y la paciencia viene cuando podemos ver espiritualmente. Recordemos que cada sentido nos permite ver algo del mundo espiritual, ¿no? No es que simplemente vemos o no vemos el mundo espiritual. El mundo espiritual es más complejo y podemos ver distintas cosas, distintas partes, distintos elementos del mundo espiritual. Entonces, la paciencia nos permite ver al espíritu obrando en nuestro interior. Esto está activado por el fruto de sanidades. El espíritu obrando para llevarnos a una sanidad completa. Y cuando vemos que el espíritu está obrando, entonces no nos desesperamos y podemos esperar los tiempos adecuados y el espíritu puede obrar la sanidad. Amén de que al estar en paz, nuestro cuerpo ya por el solo hecho de la paz recibe sanidad. La impaciencia es una guerra interna. Esta guerra ocurre cuando hay enfermedad, cuando parte de nuestra alma está aprisionada en el inframundo, en donde es atormentada. Entonces hay un estado de lucha interno que es real, es real de nuestra alma, de una parte de nuestra alma, en la lucha con los espíritus de maldad que la están atormentando allí en esas prisiones. Y así hemos concluido esta cuarta parte. Continuaremos con la quinta en el próximo video.